El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, conocido como Protocolo Homologado de Búsqueda o bien por sus siglas PHB, es una herramienta que emite el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En mayo de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas convocó a familiares de personas desaparecidas, a sus representantes, a organizaciones civiles, a expertos y en general a todos los interesados en participar en el proceso de fortalecimiento del proyecto del PHB. En resumen, todas las voces fueron escuchadas y estuvieron presentes en la creación de este protocolo. El PHB se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2020 y entró en vigor 3 meses después. El protocolo se define como una norma jurídica que establece las obligaciones que tienen todas las autoridades del Estado mexicano a nivel federal, estatal y municipal en materia de búsqueda de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Es decir, las personas servidoras públicas que no cumplan con lo que establece el PHB pueden ser sancionadas. Dependiendo del tipo de incumplimiento, podrán ser acreedoras a sanciones que van desde un llamamiento de atención hasta la pérdida del trabajo y la inhabilitación como funcionarios e incluso, si con su incumplimiento incurrieran en un delito, pueden ser castigadas con la cárcel. Una de las principales diferencias que existe entre el PHB y otros protocolos anteriores a su existencia son los llamados tipos de búsqueda, mientras que otros protocolos llamados de reacción inmediata, como su nombre lo indica, se centran en las acciones que, de manera inmediata a la ausencia de la persona, deben llevar a cabo las autoridades. El protocolo homologado de búsqueda contempla 5 tipos de búsqueda llamados 1. Búsqueda inmediata. 2. Búsqueda individualizada. 3. Búsqueda por patrones. 4. Búsqueda generalizada. 5. Búsqueda de familia. ¿Quién vigila que el PHB se cumpla? La vigilancia sobre el cumplimiento la hacen las propias instituciones y la ciudadanía, especialmente los familiares de personas desaparecidas, sus representantes, las organizaciones que los acompañan y en algunos casos también intervienen organismos internacionales cuando las autoridades no cumplen con sus obligaciones de búsqueda, ya que con dicha omisión violan los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares. El PHB retoma los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, aprobados por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, y reconoce el derecho de toda persona desaparecida o no localizada a ser buscada. Otro medio que tienen los familiares de personas desaparecidas y no localizadas para hacer valer el PHB es el llamado juicio de amparo indirecto que se presenta ante los juzgados federales llamados juzgados de distrito. Sobre este recurso existen 2 supuestos. El juicio de amparo que se presenta por las omisiones que cometen las autoridades en la búsqueda de personas, y el segundo es el juicio de amparo que se promueve por la desaparición forzada de alguna persona. En este segundo caso, el amparo puede ser presentado por excepción ante cualquier juzgado cercano si por cualquier razón no hubiera disponible un juzgado de distrito. Las familias y sus representantes también pueden realizar denuncias por el incumplimiento al PHB en oficinas de las propias instituciones llamadas órganos internos de control. Estas oficinas se encargan de verificar que las personas servidoras públicas hagan su trabajo y en caso contrario pueden sancionarlas. Es muy importante resaltar que las fiscalías tienen la obligación de llevar a cabo todos los actos de investigación que sean necesarios para buscar a las personas desaparecidas. Por ejemplo, solicitar sábanas de llamadas, interrogar testigos, realizar inspecciones a lugares determinados, entre otros. Estos actos deben ser autorizados por un juez llamado juez de control. Finalmente, el protocolo homologado de búsqueda se conforma de 11 apartados que brevemente contienen lo siguiente. 1. Un marco jurídico que contempla las normas nacionales e internacionales relevantes para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. 2. Ejes rectores operativos que establecen los principios que deben respetar las autoridades en todas las acciones que lleven a cabo. 3. Conceptos básicos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. 4. Actores, roles y responsabilidades. Este apartado habla de los distintos tipos de autoridades y sus obligaciones. 5. El apartado de tipos de búsqueda que habla sobre los 5 tipos de búsqueda y sus características. 6. El apartado de procesos de localización
que describe las acciones que las autoridades deben realizar cuando localizan a una persona, las cuales varían dependiendo si se trata de un niño, una niña, un adolescente, una persona adulta víctima de algún delito, una persona extraviada o bien una persona sin vida. 7. Los lineamientos de búsqueda diferenciada, donde se rescatan aspectos relevantes que pueden influir en la búsqueda de una persona desaparecida y en las hipótesis sobre su desaparición. Por ejemplo, que sean migrantes, extranjeras, su preferencia sexual, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños o adolescentes, defensores de derechos humanos, periodistas, si pertenecen a algún pueblo originario, etc. 8. Un apartado donde se explica qué es y cómo funciona el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 9. Un apartado que habla de la implementación, el seguimiento, la evaluación y la actualización del PHB. 10. Un apartado sobre seguimiento a comunicaciones internacionales que desarrolla la responsabilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para dar seguimiento y atender, en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, las recomendaciones, solicitudes y sentencias internacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. 11. Por último, un apartado que habla del mecanismo extraordinario de identificación forense. Así, el protocolo homologado de búsqueda es un instrumento jurídico amplio que contempla obligaciones en materia de búsqueda para todas las autoridades mexicanas.